vamos a recordar algunas cosas que hemos visto la semana pasada. Y que tenían que ver con lo que estábamos viendo del tema de la FFT, la DFT y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Lo que quiero dejar súper en claro acá es que cuando nosotros empezamos a trabajar con la FFT, hicimos un cambio de paradigma en lo que normalmente ustedes hacían para trabajar señales y cosas como esa y funciones. Me parece que los cursos que habían tenido hasta ahora, ¿ya? Considerando como cursos el curso de complemento de cálculo, el curso de sistemas lineales dinámicos y el curso de control. No sé si en el curso de modelación ustedes ven algo de Fourier ahí o no, ¿ya? Yo tengo ese pulso que está ahí. ¿Alcanzan a verlo, cierto? Sí, sí se ve. ¿Alcanzan a ver esa ecuación que está ahí? Sí se ve, sí se ve. Ya. Eso es, continuo, discreto, periódico o aperiódico. Ese pulso que está ahí, con esa ecuación. Eso sería un pulso eh, continuo. Continuo, ¿cierto? Y sería periódico. Aperiódico, tal cual dice. Entonces, ¿qué herramienta de análisis tenemos que ocupar aquí? Y yo quiero decirle, mire, ¿sabe qué? Muéstrame el contenido en frecuencia o espectral que tiene ese pulso en tiempo continuo aperiódico. Bueno, claro, tiene que ser una de las transformadas de Fourier. Eh, si mal no recuerdo, vendría siendo la DFT. La DFT, la señal es tiempo continuo. Ah, claro, tiene razón. Entonces sería la FFT, o me equivoco. Y la FFT son lo mismo. Y además aplican para tiempo discreto. ¿Qué dice? Ah, ¿no sería entonces al final la transformada de Fourier en tiempo continuo? Exacto. Si es tiempo continuo, tengo que aplicar esto de tiempo continuo. ¿Ya? Y los de tiempo continuo son la serie de Fourier y la transformada de Fourier de tiempo continuo. Esto no es periódico, así que no puede ser la serie de Fourier. Entonces, ¿cómo calculo la componente en frecuencia de este X de T? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que conocen ustedes? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que le han enseñado a ustedes que hay que hacer para calcular
el diagrama de Bode, como le dicen, o el espectro, ¿ya? La distribución en frecuencia de la potencia de este pulso. ¿Cómo se hace? ¿Con qué obtienen eso? ¿Con qué obtienen la transformada de Fourier de tiempo continuo? Y bueno, la verdad se me ha ido olvidando un poco, no le he echado una repasada últimamente al tema. Yo por eso, pero tú no estás sola acá, yo veo más gente acá en la sala. Profe, se analizan los coeficientes de Fourier y se utiliza una identidad para saber la potencia. No te entendí cómo se utiliza aquí. Los coeficientes de Fourier ¿Y qué son los coeficientes de Fourier? son los coeficientes que dan con la transformada. Se analizan los números que dan. Yo creo que estáis confundiendo. La transformada es una función, ¿ya? La transformada es una función. Los coeficientes son los que están asociados a la serie de Fourier. Ah, ya. La transformada es una función, así como esto es una función del tiempo, ¿cierto? Es una función real del tiempo que me da la señal en tiempo continuo. La transformada de Fourier toma esto, la pasa al plano de la frecuencia, o sea, cambia la variable t por la variable f, la variable f, si t está en segundo, la otra está en hertz, y obtenemos una función x de f, que es una función en general compleja de una variable real. ¿Cómo obtengo esa función compleja de una variable real? A partir de esto. ¿Qué procedimiento de cálculo hacen ustedes ahí? ¿Quién fue el que comentó al final? Felipe, ¿no? Sí. Pide ayuda. Pide ayuda. Pueden nombrar a cualquiera de tus compañeros. Mauricio ahí encendió el micrófono, así que si quiere hablar. Profe, creo que se hace la serie de Fourier utilizando... No. Serie Fourier es para señales periódicas. Es transformada de Fourier. Entonces, no sé. Pero entonces, ¿cómo han calculado? Es que quiero, a ver, lo que estoy buscando es sacudirlos un poco para que se den cuenta qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho, qué es lo que entienden y lo que no entienden. Cuando ustedes han graficado diagramas de Bode de cosas, ¿cierto? Han hecho esa regla. Sí, hemos hecho eso. Ya, pues, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo obtienen ese diagrama de Bode? Sacan dentro un libro, meten una mano en el bolsillo. ¿Qué hacen? Algo tienen que haber hecho para poder obtener eso, ¿no? Y me dicen, la metí en un programa, bacán, pero díganme qué es lo que hacen. Bueno, por lo menos las veces que lo he hecho a mano, o más, viendo el proceso más en detalle, he visto que se trabaja mucho con el, claro, con el ángulo y con la ganancia de la onda. Las veces que hemos Cabello, graficado el sorry. diagrama de Bode, lo hemos hecho con el método de la asíntota en los problemas de control, utilizando la ubicación de los polos y los ceros. Ahí nos ha tocado graficar. Ya. Entonces, cuando hacen eso, lo que ustedes tienen es un objeto teórico, ¿no? Porque tiene una función de transferencia.
para tener los polos viseros tiene que tener una función de transferencia, ¿cierto? Sí. Y si a partir de los polos viseros grafican el diagrama de Bode, está lo mismo con el método que sea, ¿cierto? Pues si no hacen así, entonces ustedes están partiendo de un objeto súper teórico, que es una ecuación, ¿ya? Así como en este minuto, cuando yo tengo esta ecuación para el pulso rectangular en tiempo continuo, yo calculo, por ejemplo, la transformada de Fourier de tiempo continuo, mirando una tabla, ¿cierto? Porque este pulso lo más probable es que esté en una tabla. Voy y anoto la ecuación que me da, ¿ya? La función x de f mayúscula. De nuevo, se ven que yo tengo algo recontra teórico, que es una señal que yo le escribí con una formulita, y obtuve la respuesta en frecuencia, también en una formulita, ¿o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, sí. Bueno, ¿y dónde está el mundo real? Pues, o sea, ¿dónde está? Nosotros hemos visto varios ejemplos acá de varias cosas. Y por ejemplo, teníamos estos ejemplos de señales de audio. Estas señales de audio eran muestras de, no sé, pues en este caso, en la función laughter, a veces es cheer, por lo que sea. ¿Ya? ¿Tengo una ecuación para esta señal de audio? Más encima está en tiempo discreto, pero ¿tengo una ecuación para eso? ¿Qué dicen ustedes? No, en realidad. Ah, No, ¿cierto? Tengo no, una tropa de puntos. claro. Nada más que eso. Bueno, ¿y cómo lo hago entonces para obtener el espectro? Se fijan que estoy en un mundo, el que estamos mirando ustedes, donde tengo ecuaciones, todo bonito, todo teórico, como yo sé que no les gusta a ustedes. Pero ahora les doy una señal de audio, que está ahí muestreada, ustedes la escuchan y todo, están los puntos. Chuta, estamos tan acostumbrados a esta visión teórica de las cosas que no sé cómo diablos calcular algo que es el espectro de potencia de esto, o sea, cómo se distribuye la potencia en el mundo de la frecuencia. No tengo idea cómo calcularlo porque los métodos que tengo parece que requieren que yo sepa una fórmula o una ecuación o algo por el estilo, que yo pesque y lo meta en una transformada, que es también un procedimiento de cálculo que es una integral y una cosa rara, y obtenga otra ecuación. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Y claro que aquí no está todo tan pauteado como para hacer una ecuación y seguir esa estructura, claro. Claro, aquí de hecho yo les puedo cambiar aquí este laughter por el chirpo, por ejemplo, y las cosas son totalmente distintas. De hecho, el Händel y el aleluya. ¿Ya? Quiero que aprecien eso. Quiero que aprecien que ustedes han estado mirando ecuaciones, eh, pulsos teóricos y una serie de cosas que está bien, súper bien, pero ahora nosotros esto lo vamos a llevar a el mundo de señales, que por mucho que yo las tenga en el computador, que puedan ser señales de juguete o de ejemplo, son una muestra de una señal del mundo real que nosotros la almacenamos en el computador, y yo quiero a esa señal del mundo real, yo a eso le quiero calcular el espectro, ¿ya? El espectro de potencia. Eso es lo que quiero que se den cuenta en esta hora de clase que vamos a tener. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Estamos claros en eso? Sí, no, entiendo mejor, más el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces, miremoslo así. Si yo tengo esta ecuación de aquí, yo calculo la transformada de Fourier de tiempo continuo, y yo voy a obtener una cuestión como esta que yo les mostré el otro día, que la función es esta, y esta es la que me da el espectro de potencia. Ahí está. Y ahí está el espectro de potencia de magnitud. Y lo puedo graficar la fase para este pulso de aquí. O sea, parto de una ecuación, uso el procedimiento de cálculo, que es la integral de la cosa, y obtengo esa ecuación de acá, y esta ecuación la grafico. ¿Qué es lo que hice aquí? Usando estas líneas de código que están aquí. Me di valores para f, ¿ya? X es función de f,
Entonces aquí voy y reemplazo los valores de f acá y hago mis cálculos. Porque A tenía un valor que era 3 y tau tenía un valor que era 0.02, parece. Tau 0.02 ya valía 3. Y listo. Entonces, ahí obtengo el espectro forense. Llevemos esto a un caso ya un poquito menos teórico, donde diga, ¿sabe qué? Yo ahora voy a muestrear esta señal. Voy a muestrear este pulso aquí. ¿Y dónde lo muestreo? Bueno, muestrémoslo así. Mire. Muestrémoslo utilizando esta fórmula de muestreo que está aquí, que es el mismo problema de muestreo que habíamos visto antes. Démonos una frecuencia de muestreo de 1000, ¿ya? Y definamos un n que vaya desde menos 100 hasta más 100. ¿Por qué desde menos 100 hasta más 100? Porque si esto es 1000, yo sé que el periodo de muestreo es 0.001, ¿cierto? Y 0.001 por 100 me va a dar 0.1 y 0.001 por menos 100 me va a dar menos 0.1. O sea, los límites de aquí y de acá en este pulso que yo estoy tomando acá. Entonces, este n son los índices desde menos 100 hasta más 100 cuando yo utilicé una frecuencia de muestreo de 1000 para muestrear el tiempo que va entre menos 0.1 y más 0.1. ¿Ya? Aquí está el tiempo, ¿se fijan? N partido por S sub S, o N por T sub S, y aquí tengo la señal en tiempo continuo, pero solamente las muestras, y aquí tengo mi señal muestreada. ¿Ya? Que esta es la que muestro aquí. Entonces ahora, fíjense, tengo puntos. Tengo, en este caso, si vamos desde menos 100 hasta más 100, tengo 201 puntos. Que cuando yo lo multiplico, esos puntos en el tiempo discreto, que van desde el menos 100 hasta el más 100, ¿ya? Yo lo multiplico por 0.0001, si lo dije en 0.001, eso me va a dar el eje de tiempo discretizado. Y si eso lo reemplazo en la función, ¿qué es lo que está, acá arriba? ¿Ya? Ahí está. Ahí está la ecuación que me da el pulso. Esa es la función muestreada, el pulso muestreado. ¿Ya? Entonces ahora es, a diferencia del anterior, que yo sé que si yo hago el cálculo teórico, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto yo puedo hacer el mismo cálculo, la misma ecuación, porque tengo que el x de f, este de aquí, es igual a la sumatoria desde n igual 0 hasta, desde n igual menos infinito hasta más infinito de los x de n exponencial de j2 pi por f por n, ¿ya? Yo ahí reemplazo cada uno de los puntos y lo que obtengo es la transformada de Fourier de tiempo discreto de. Lo que yo quiero hacer, insisto, es olvidarme de estos cálculos teóricos, que voy a terminar una fórmula como esta acá, y tomar esas muestras y obtener el espectro. ¿Ya? Entonces, aquí tengo la muestra. Ahí tengo la muestra, los XN. ¿Qué tengo que hacer para poder, a partir de esas muestras, más el valor de la frecuencia de muestreo? Solamente esos dos valores. Un número, más en realidad, no dos valores, son en este caso 202 valores, porque son 201 valores de las 201 muestras que tengo de XN y el F sub S. ¿Cómo con esos 202 valores yo me genero un espectro que sea una aproximación en el fondo de este espectro? Bueno, la opción para hacer esto es calcular la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier, que está aquí, que se define así, lo que me dice es, mire, si usted tiene una señal de, en este caso, que va desde 0 hasta n-1, o sea, que va desde 0 hasta 201 puntos, ¿ya? Y estas son sus muestras. Usted lo que tiene que hacer es multiplicar cada una de esas muestras por la exponencial de menos j2 pi k por n partido por n, donde el n está aquí en la sumatoria, o sea, son sus 201 muestras, y el k va a ir desde 0 hasta 200, igual como sus 201 muestras que tiene aquí. Si yo ejecuto esta formulita de cálculo, porque insisto, tengo todos esos puntos de aquí y el resto es 2 pi j, son puros números, n, yo sé que es 201, n es el n de esta sumatoria, que va de 0 hasta 200, y este k tengo que darme los 201 valores que van desde 0 hasta 200. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Tengo un vector tengo una lista de datos que es el x de n,
que ahora yo le escribo como este vector, ¿se fijan? Este vector de aquí, el X sub n mayúscula, este vector de aquí, y esta matriz tengo que hacerla aparecer de algún lado, ¿ya? Y si yo hago esto, y después tengo que hacer un par de ajustes nomás, si yo hago eso, yo hago ese cálculo, entonces voy a obtener el espectro, o una aproximación del espectro de ese pulso, ¿ya? Y ese espectro aquí está graficado teóricamente a partir de los valores de los valores teóricos, ¿cierto? A partir de darme valores para f y graficar la ecuación, yo lo puedo obtener a partir de las muestras, ¿ya? Eso es lo que estoy tratando de decir y de convencer de lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciéndolo para un ejemplo que es de juguete, que es un pulso con una ecuación. Pero no se preocupen, si ustedes me entienden esto, entonces cuando me venga acá y lo hagamos con las señales de audio, va a calzar todo perfectamente. ¿Ok? Sí, ahí entendí mejor. ¿Ya? Entonces tengo un vector con los puntos muestreados de mi señal, que en este caso es teórico, pero no importa. Tengo mi vector con esos datos, que es el vector X sub n mayúscula. Y tengo la frecuencia muestreada. Nada más que eso, y yo puedo calcular esto, ¿ya? Una aproximación súper buena. Si yo ejecuto el cálculo con la DFT, ¿ya? Esta matriz de acá la obtengo con este comando de aquí, DFT matrix. Esto lo vimos en la clase pasada, pero no importa, yo creo que se acuerdan un poco, ¿ya? Aquí está DFT matrix de n, que es el mismo número de puntos que tengo nomás, o el largo de este vector. Y aquí está el vector puesto como columna. Si yo hago este cálculo, obtengo los x de k. ¿Y qué son los x de k? No son nada más ni nada menos que los valores de la transformada de Fourier de tiempo continuo, pero discretizados, y en realidad son proporcionales a, ¿ya? Pero dejémoslo así, que son los valores de la transformada de Fourier de tiempo continuo en puntos discretos en frecuencia. ¿En cuáles puntos discretos en frecuencia? En aquellos puntos en los que yo discreticé el rango de frecuencias entre 0 y 2pi. Y esos puntos, ese número de puntos viene dado por n, y donde n es la cantidad de muestras que yo tengo, ¿ya? Entonces, si yo lo grafico, me da esta cosa de acá. Esta cosa de acá, en realidad, no se parece al espectro de este de aquí. Y no se parece por varias cosas. Primero, el eje X no es el mismo. Este está en Hertz y este está en K, ¿ya? Y estos números de acá no cuadran con los números de este otro lado acá. En primer lugar, lo que tengo que entender es que el eje X está en K, y está bien que esté en K, porque esta ecuación que yo usé para calcular, que es lo mismo que está aquí abajo, me entrega los valores desde K, desde 0 hasta n-1. Y son índices, son numeritos, ¿no? ¿Pero qué representan cada uno de esos números? Representan una posición en las frecuencias normalizadas. En particular, el K igual a 0 representa el valor de frecuencia normalizada 0. El K igual a 1 representa el valor de frecuencia normalizada 1 partido por 2 veces n, ¿ya? Perdón, 1 partido por n. El segundo punto, ¿ya? Perdón, el punto de K igual 2 es 2 partido por n. El 3 es 3 partido por n. Entonces, todas esas fracciones que van a estar entre 0 y 1 van a ir determinándome si este es el círculo unitario, aquí está el 0, ahí está la muestra K igual a 0, la muestra K igual a 1, K2, 3, etcétera, hasta llegar aquí a n-1, al dar la vuelta y llegar un punto antes del 0. Entonces, la muestra K igual a 1 en frecuencia es 1 partido por n, la 2 es 2 partido por n, la 3 es 3 partido por n, etcétera, hasta llegar aquí. Y la primera, la 0 partido por n, se mapea con la frecuencia f minúscula igual a 0. La segunda muestra, que es 1 partido por n, se mapea con la primera muestra en las frecuencias positivas. La tercera se mapea con la segunda muestra en las positivas. Y así sucesivamente, hasta llegar justo a el valor 1 medio. En el valor 1 medio, yo me doy vuelta en frecuencia y aparezco en el punto menos 1 medio para el valor de f. ¿Ya? Y ese valor que está ahí, entonces empieza después a aumentar en el valor del índice, pero a decrecer desde menos 1 medio hasta 0. Por eso, entonces, es que el espectro que está aquí es este mismo que está acá, pero aquí está graficado con el STEM, pero a partir de 100, porque en este caso tengo 201 muestras, a partir de 100, este punto que está aquí, ahí, se corresponde con este punto que está acá.
este punto que está aquí al ladito, está el 101, se corresponde con un punto al ladito acá del otro lado, etc. O sea, lo que estoy tratando de decir es que por la forma en que se ordenaron los índices en K, el espectro yo lo voy muestreando desde 0 hasta un medio, y después salto a menos un medio y empiezo a decrecer hasta llegar a, perdón, empieza a crecer desde menos un medio hasta menos un cuarto, hasta menos un octavo, y hasta llegar a casi 0. ¿Ya? Y de hecho el punto 0 no lo calculo. Entonces, este aspecto que está aquí, lo único que tengo que empezar a hacer es ajustar estos ejes. En realidad, con la palabra ajustar es un poco informal. Lo que tengo que hacer es estos ejes de acá, en K, mapearlos a la variable f chica, ¿ya? A la f menor. ¿Cómo los mapeo? Bueno, yo sé, lo que le acabo de decir es que yo sé que estos K, que van desde 0 hasta n-1, se mapean en el rango 0 a 1, ¿ya? Pero yo, para frecuencia, pero yo quiero el rango desde menos un medio hasta más un medio. Entonces, si yo quiero hacer ese mapeo, yo sé que si este K va entre 0 y 1, entonces si divido K por n, voy a ir desde 0 hasta 1, o en realidad casi 1, porque vamos desde 0 hasta n-1, ¿ya? Entonces este parte de acá está en el rango 0, digamos casi 1. Y cuando le resto un 0,5, entonces me voy desde menos 0,5 hasta casi 0,5. En realidad esto debería ser este rango. Cuando yo hago este mapeo en frecuencia, lo que yo obtengo inmediatamente es este eje, que vamos desde aquí hasta ahí, con esos índices K que están ahí arriba. Y lo otro es que tengo que reorganizar el espectro, que estaba así, y esta parte que está acá la tengo que voy y reordenarla colocándola al otro lado. Y eso es reordenar los índices. Hay un comando que me ayuda a hacer eso, que es el comando FFT-Shift, que me las ordena. Y ahí con eso entonces, aquí remapeo los índices y aquí reordeno el espectro, centrando, ¿ya? Y estas dos cosas ahora me permiten calcular el espectro de manera, o generar el espectro de manera ordenada. Pero fíjense, lo que yo hice aquí no fue tomar una ecuación y graficarla. Lo que yo hice es, tomé los puntos, apliqué un algoritmo de cálculo, que es el de la DFT, y obtuve esto X sub K. Una vez que lo obtuve, lo reordené con ese comando FFT-Shift que me hace una magia que me simplifica la vida. Y los ejes en frecuencia, los K, los índices, los tuve que mapear desde el rango 0 hasta n-1, los tuve que mapear al rango 0, 1. Y después los remapeo, los desplacé al rango menos 0,5 más 0,5. Eso es lo que hice aquí, ¿ya? Ahí mapeé es una función que me mapea desde 0 hasta n-1 enteros a menos 0,5, 0,5, que tampoco son continuos, son también números, son fracciones, ¿ya? Y con esto grafico. Pero ahora fíjense que este espectro, que si bien se parece bastante a este de acá, ¿ya? Se parece bastante, aparecen estos pulsos para abajo, pero es por el marker que usé nomás, ¿ya? Este espectro que está aquí toma valores muy grandes, 4000, cuando en realidad el valor de potencia está del orden de 0,004. Esto se debe a que existe una relación entre la transformada de Fourier de tiempo continuo y la transformada de Fourier de tiempo discreto, que es cuando yo muestreo, ¿ya? Que eso es lo que pasó. Y esa relación, lo que me dice a mí, es que tengo que multiplicar el espectro, esa relación está aquí arriba, tengo que muestrear el espectro, perdón, multiplicar el espectro por, se me ha puesto cosa. Está acá, perdón. Esta relación de aquí. La transformada de Fourier de tiempo continuo es igual a 1 partido por T sub S, la sumatoria de todos los espectros, ¿ya?, de tiempo continuo que se repitieron o se replicaron en múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo, ¿ya? Y este factor 1 partido por S aparece acá. Si yo estoy tratando de recuperar esto, estoy tratando de calcular la transformada de Fourier de tiempo continuo a partir de esta de acá, de la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿ya? Que en realidad yo no estoy haciéndolo a través de la transformada de Fourier de tiempo discreto, lo estoy haciendo a través de la DFT, ¿ya? Pero aguántenme un segundo con eso. Yo sé que esta de acá la recupero como T sub S multiplicado por esto de acá.
¿ya? Por la transformada de Fourier de tiempo discreto. Bueno, lo que hice aquí es eso. Aquí multipliqué la transformada de Fourier de tiempo discreto por el periodo de muestreo. Y esto me dio la XF. Esta XF es esta del lado de acá. La transformada de Fourier de tiempo continuo. ¿Ya? ¿Por qué digo que la transformada de Fourier de tiempo discreto es igual a la DFT? Que no son lo mismo que la DFT y la transformada de Fourier, la transformada discreta de Fourier. Son lo mismo en aquellos puntos donde yo discreticé la frecuencia. Entonces, cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo que la DTFT y la DFT son iguales en aquellos puntos F donde yo discreticé la frecuencia, o sea, este dibujo de acá, esta de aquí, en línea continua, es la transformada de Fourier de tiempo discreto. Las muestras que están ahí, esos stems que hay ahí, son la DFT, que es exactamente igual a la DTFT en aquellos puntos donde mostré. Por lo tanto, entonces esa relación me habilita a mí a que cuando yo calcule acá, usando la DFT, yo diga, la DFT es igual a la DTFT en esos puntos. Y entonces ahora lo multiplico por el periodo de muestreo, o lo que es lo mismo, lo divido por la frecuencia de muestreo, y esto me da la transformada de Fourier de tiempo continuo, ¿ya? Que es, eso va a ser igual a la transformada de Fourier de tiempo continuo en aquellos puntos en frecuencia donde yo muestreo. Y se fijan ahora, esto calza con esto acá. Números ahí, magnitud, magnitud y forma, ¿ya? En el fondo tengo este muestreado utilizando 201 puntos aquí en frecuencia, desde aquí hasta acá. ¿Ya? Eso es lo que yo obtuve aquí finalmente. ¿Ya? Ahí con eso lo que estoy tratando de hacer es validar de que mis cálculos teóricos son iguales a lo que yo numéricamente hice aquí con la DFT, ¿ya? Y con esta forma de calcularlo. Yo les dije también que la DFT era una forma lenta de hacer las cosas, ¿ya? Y cuando lo hago en la práctica, en general lo hago con, o no en general, siempre lo hago no con el producto DFT matrix por XDN, sino que lo hago con el comando FFT, porque el comando FFT implementa la transformada rápida de Fourier. Entonces aquí, fíjense que esa línea, ese cálculo que yo hacía aquí, con esto, este cálculo, cuando calculo el X sub K y después le hago a ese X sub K el desplazamiento con el shift aquí, eso lo reemplazo directamente, todos esos dos pasos de ahí, que son eso, y después XK es igual a FFT shift XK, perdón, XK, estos dos pasos yo los implemento directamente aquí, donde FFT me reemplaza a todo esto de aquí. Como el XN se fijan, lo paso como argumento. Eso es lo que está ahí. Y este FFT shift lo puse directamente dentro de eso, ¿ya? Entonces estoy haciendo esencialmente lo mismo, pero con un algoritmo de cálculo que funciona más rápido. Y después el resto es igual. ¿Se fijan? Aproximo el XF mayúscula, o sea, la frecuencia absoluta, multiplicando el XK por la frecuencia de muestreo, por el periodo de muestreo, ¿ya? Y obtengo el espectro, hasta aquí, de magnitud utilizando la FFT, ¿ya? Y aquí, como multipliqué el espectro por el periodo de muestreo y multipliqué el F sub K, que son mis frecuencias normalizadas, por la frecuencia de muestreo, entonces yo puedo hablar de la frecuencia absoluta aquí y la potencia al otro lado, ¿ya? Pero les insisto, fundamentalmente lo que cambiamos es, yo tenía ecuaciones para hacer todo mi trabajo, ahora olvídense de eso, no hay ecuaciones de por medio, yo tomo datos muestreados y a partir de esos datos aplico un algoritmo de cálculo, que es la FFT, aplico un reordenamiento, que es el FFT shift, para que me quede el espectro centrado, y después lo que tengo que hacer es calcular el eje, este de aquí, ¿ya? El eje X, para obtener esas frecuencias en frecuencias normalizadas, en F chico. ¿Y cómo lo hago? Bueno, si tenía 1000 puntos, entonces lo que hago es, de esos 1000 puntos, primero los indexos desde 0 hasta el 999, ¿ya? Eso lo divido por el número de puntos que tengo, por 1000. Todo eso ¿cómo se llama? Lo desplazo en 0,5 y ya tengo este eje de aquí, pero en ciclos por segundo, en la F minúscula. Si me dan la frecuencia de muestreo, entonces multiplico ese eje
ya que ya tenía esa F minúscula, lo multiplico por F sub S, voy a obtener esta de acá, la frecuencia absoluta, y los valores que había calculado a través de la FFT con el FFT shift de la FFT de XDN, los multiplico por el periodo de muestreo y obtengo este eje de acá. ¿Ya? ¿Se entiende a grosso modo lo que hicimos? No espero que se recuerden los detalles, pero se entiende a grosso modo lo que hicimos. Sí, entendí de manera general la idea de lo que estamos haciendo. Claro. Ya. Aquí lo voy a hacer rápido y sin tanta parafernalia, para que se entienda de manera lo más limpia posible el concepto. Olvídense de los comentarios, ustedes van a ver otra cosa. Fíjense, el código es cortito. Mira, tengo una señal de audio, ¿ya? Y esta señal de audio queda almacenada en el vector X, y además del vector X tengo F sub S que viene desde aquí. ¿Se acuerdan que cuando cargábamos cualquiera de estas me aparecía el vector Y y el parámetro F sub S? ¿Ya? Yo cambiaba el Y por X porque estábamos siempre trabajando en X y estamos listos. Bueno, N es el número de puntos que tengo. Entonces mi tiempo discreto voy desde 0 hasta N-1. ¿Ya? Aquí, como tenía la frecuencia de muestreo, defino el periodo de muestreo y aquí calculo el tiempo continuo. ¿Ya? Al menos las muestro. Y aquí les muestro la señal nomás en tiempo discreto, la señal. Y aquí está la señal ahora, pero en tiempo continuo. En realidad esto debería ser X de N S. ¿Ya? Ahí debería ser, esto es más preciso escribirlo así, porque estamos mostrando esos puntos nomás solo. Y ahora fíjese, si yo quiero calcular el espectro de esta cosa, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Mira, defino mi eje, primero, de acuerdo al algoritmo que teníamos, tenía que definir K, ¿cierto? K que iba desde 0 hasta el número de puntos que tenía. Perfecto. K mayúscula es igual a N. Por lo tanto, K va desde 0 hasta K menos 1. ¿Ya? Son mis índices en el eje X. Cuando yo estoy haciendo esto en la frecuencia, pero usando los índices. Después, la frecuencia muestreada, el F sub K, pero en frecuencia normalizada es K dividido por el número de puntos, K mayúscula. Este es lo que me cambia el rango, que se fijan que vamos desde 0 hasta K menos 1, y esto me va a quedar entonces desde 0 hasta K menos 1 partido por K, que eso es aproximadamente 1. ¿Ya? Entonces podemos decir que de 0 hasta 1 abierto, ¿ya? Y cuando le resto 0,5, entonces quedamos desde 0,5 negativo hasta 0,5 abierto. Y ese es FK. F, la frecuencia en Hertz, es FK por F sub S. Porque, insisto, esto es lo que nosotros conocíamos como F, CPS. Y esta de acá no es nada más que la frecuencia en Hertz. ¿Cierto? Es la frecuencia absoluta. Y después el espectro es, bueno, aquí están mis puntos, aquí está mi señal X, ¿ya? Que la habíamos llamado aquí en adelante. Aquí me puse raro, le pasé este parámetro. Lo voy a sacar, ¿ya? Después les voy a explicar por qué. Aquí está. FFT de los puntos que yo tengo aquí, hago el FFT shift para que me lo reordene y lo multiplico por el periodo de muestreo, que es lo mismo que dividirlo por F sub S. Estoy listo. Aquí tengo inmediatamente la potencia, ¿ya? El espectro de potencia de magnitud, que lo grafico como, en realidad, aquí ya tengo F calculado, y aquí ya tengo X.
Y este eje está en Hertz y este eje está en watts partido por Hertz, porque en el fondo así se escribe, no es watts pelado, ¿ya? Y después, y aquí lo puse en dB con ese comando con dB, y si no lo quiero poner en dB, lo pongo así, como el valor absoluto, ¿ya? Y ahí no está en dB. Ahí está el espectro, no en dB. ¿Ya? No importa, olvídense lo que dice ahí, no lo puse más. Esto es todo lo que tengo que hacer para calcular el espectro. Si tengo K puntos, defino mis índices en el eje de la frecuencia, que van desde 0 hasta K-1. Después, remapeo esos ejes al intervalo menos 0,5 cerrado, 0,5 abierto, listo. Y después eso me queda, esa frecuencia me queda en CPS. Como tengo la frecuencia de muestreo, multiplico esa F minúscula por la frecuencia de muestreo y listo, tengo mi frecuencia en Hz. Y después utilizo FFT, ¿ya? Hago el FFT shift para que me los reordene y me los deje centraditos en 0 y lo divido por la frecuencia de muestreo. Y esto me da este eje en watts. ¿Estamos claros? Sí, con el código que la explicación me quedó más claro. ¿Alguien más? ¿Estamos claros ahí o no? Ya. Ahora, había una cosa que yo le dije que me había puesto un poco raro. Nosotros usamos el comando FFT así. También lo podemos usar así. K. ¿Ya? Lo que le estoy diciendo a FFT es que, mire, calcúleme la FFT de este vector que le voy a dar ahí, y lo que usted tiene que hacer es tomar el eje en frecuencia, que va entre 0 y 2pi, o entre 0 y 1, o entre menos 0,5 y 0,5, y divídamelo en K puntos. ¿Ya? Si no le digo nada, si lo hago así, entonces te pesca y dice, ¿cuál es el largo de esta señal? K. Ya, entonces lo divido en K puntos. O sea, hacer esto es lo mismo. ¿Ya? Lo voy a ejecutar y me va a dar el mismo espectro. Lo voy a poner en dB. ¿Ya? Para que veamos el espectro que teníamos. Pero hay un tema. ¿Ya? Y con esto cerramos. Hay un tema. Cuando nosotros miramos este algoritmo de la DFT, nosotros, con querer o sin querer, forzamos que K fuera desde 0 hasta N. ¿Se fijan? Esta es N mayúscula. No es el K que yo les coloco ahí. Aquí la hice igual. Eso es lo que acabamos de hacer. O sea, eso es lo que hicimos aquí. Pero, en efecto rigor, yo no tengo por qué muestrear la frecuencia, ¿ya? La frecuencia normalizada, utilizando la misma cantidad de puntos que el vector de datos que a mí me da. Yo puedo usar el número que quiera. En particular se usan en general potencias de 2. Así que miren lo siguiente. Yo puedo decir ¿sabe qué? No me interesa. Este vector de datos que usted me pasó a mí para calcular tiene muchos puntos. Se fijan, tiene 52.000 y tantos. Entonces me está partiendo ese intervalo de frecuencia en muchos puntos. No quiero eso. Hágalo con 2048 puntos nomás, ¿ya? O sea, lo que le estoy diciendo es, en vez de tomar 52.000 puntos para dividir el rango de frecuencia entre menos 0,5 y más 0,5, divídelo en 2048 nomás. Eso es válido de hacer, está correcto y no genera ningún problema. ¿Ya? Y fíjense que el espectro me da exactamente igual. Miren los números acá en el eje X. ¿Ya? Los números se ajustan un poco a la escala, pero estamos hablando de los mismos valores de potencia. ¿Vieron en eso? ¿Ya? Si yo fijo la escala me da lo mismo. En este caso, yo puedo hacerlo así. Y el código que hice me ajusta súper bien los valores en frecuencia, el eje de frecuencia, porque en realidad es genético. Y en estos casos a mí me va a convenir, lo puedo hacer, calcular el espectro utilizando una menor cantidad de puntos que el largo total del vector, porque, insisto, es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, la moraleja de esto es, fíjense aquí, yo
si quiero calcular el espectro de una señal real, cualquiera, lo mismo que el chip, cualquiera, yo lo que necesito es las muestras y la frecuencia de muestreo. ¿Ya? Tengo las muestras y la frecuencia de muestreo, entonces yo ahora puedo, lo más bien, calcular el espectro de esta señal. Y esta en este caso es así. La usé con 1024, si quiero la hago con N aquí. Y ese es el espectro de... en realidad con más detalle nomás, porque esta señal en el tiempo tenía 12.000 muestras, poquito más. ¿Ya? Entonces lo que hice aquí fue particionar el eje de frecuencia en 12.000 y no en, no sé, 2048 como tenía aquí. Si le pongo 4096 o el número que a ustedes les parezca, ¿ya? Para proteger el espectro. Ve que en este caso para la señal chirp, ese es el espectro de potencia de magnitud y tengo componentes en frecuencia alrededor de los 3 kilos, a diferencia del otro que habíamos mirado antes que tenía componentes de frecuencia más altos aquí. Este es más pasabanda, ¿ya? Que, porque son pajaritos, que en este caso que el Laughter, que era más voz humana. ¿Ya? Cambio ahí. Y aquí muestro. Ahora, se fijan que este es más, claro, está centrado en cero, pero aquí está, es más pasabanda, pero alrededor del 1000, comparado con el anterior. ¿Ya? Esta es la forma en que uno calcula los espectros de señales reales. Porque, insisto, no tengo la ecuación. ¿Preguntas? Entonces, la cantidad, el valor de K me conviene que sea un valor alto, pero no más alto que el valor de la muestra. Claro, lo que pasa es que si pone un K muy grande, vaya a tener muchos puntos, dependiendo de cómo sea el espectro, no se va a ver bien, ¿no? ¿Ya? Pero, por ejemplo, mira, voy a dejar el K 2048 y aquí el X. El X lo voy a restringir. X es igual a X desde 1 hasta 50. Le 50 puntos. ¿Ya? No los 12.000 que aparecen ahí para el caso, no, los 50.000 que aparecen para el lado. ¿Te fijas? Ahí quedaron 50 puntos. Y ahora mira el espectro. Claro, va a cambiar porque no le pasé la misma información. Pero te fijas que está bien el muestreo que se hizo en frecuencia es bastante agradable. Si yo no si yo ocupo la misma cantidad de puntos, 50, mira el espectro cómo me sale. ¿Ya? Esto de acá no agrega más información, sino que te permite graficar mejor porque te vuelvo a insistir. Este muestreo en frecuencia es independiente del muestreo en el tiempo. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Eso es Ahí. todo. Son dos mundos separados. Consultas. Consultas. ¿No? Tener consultas, la dejamos acá y el jueves vamos a mirar algunas otras propiedades más y vamos a seguir haciendo un par de cálculos de espectro de estas cosas para que les quede esto más claro. ¿Ok? Ok. Vale. Nos vemos el jueves entonces. Que estén muy bien. Ok, profe. Chao. Gracias.